Profesor Alexander Moreno Quiroga, espero tenga usted un muy buen día. Me presento, mi nombre es Nichelle Andrea Vargas Martínez. El día de hoy vengo a presentar el trabajo relacionado a la explicación del AK1, el AK2 y el ejercicio que escogí para podérselo explicar. Espero sea de su agrado. Bueno, es estadística descriptiva para ciencias administrativas, ficha 51.144, primer bloque 23V01. Introducción. En la presente investigación se refiere a la estadística por medio de un mapa conceptual determinaremos todos los conceptos de los temas a trabajar durante el bloque referente a la misma, basándonos en la forma principal de este tema, aclarando que por medio de este método podemos recolectar, organizar, resumir, presentar y analizar datos, así como sacar conclusiones válidas a la hora de tomar decisiones por medio del análisis, obteniendo información precisa de los datos. Tenemos también una explicación con lo trabajado en el segundo trabajo enfocado en lo relacionado a las tablas de frecuencia, ya que fue el tema que escogí para ver el método en el que se emplea a mi diario vivir. Por ello, he aquí una pequeña presentación para poder ayudar a la realización de prácticas. Espero que cada uno de los temas tenga total claridad y tengo el propósito de poner en práctica cada uno porque sé que servirá para mi vida laboral y personal. Tenemos aquí el mapa conceptual. Entonces, el tema principal es la estadística descriptiva. Tenemos las generalidades, que es la rama de la estadística que formula recomendaciones de cómo resumir de forma clara y sencilla los datos de una investigación en cuadros, tablas, figuras o gráficos. También tenemos como características mejorar la comprensión de los hechos mediante la recolección de datos numéricos. Tenemos las tablas de frecuencia, que es la muestra de la forma ordenada de un conjunto de datos estadísticos. A cada uno de ellos se le asigna una frecuencia, que en pocas palabras son las veces que se repite un número o un dato. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores, representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Una de las características de las medidas de tendencia central más utilizadas son la media, mediana y la moda. En las medidas de posición porcentual son valores que permiten dividir el conjunto de datos en partes porcentuales iguales y se usa para la clasificación de observación dentro de una población o una muestra. Puedes dividir los datos en partes iguales, que se llama la mediana, lo puede dividir en 4 partes iguales llamado cuartiles, en 10 partes iguales llamados deciles y en percentiles dividir en 100 partes iguales. Tenemos las medidas de dispersión, que son números que indican si una variable se mueve mucho, poco, más o menos que otra. La razón de ser de este tipo de medidas es conocer de manera resumida una característica de la variable estudiada. La simetría y el apuntamiento. El apuntamiento de una variable le sirve para medir el grado de concentración de los valores que toma en torno a su medida. Se elige referencia a la variable con distribución normal, de tal modo que para ella el coeficiente de apuntamiento sea cero. En sus características implica la ausencia de simetría, la diferencia entre dos partes relacionadas con respecto a un atributo. A menudo se intercambia con diferencia, desigualdad e inequidad, aunque no son plenamente sinónimos. Tenemos la regresión lineal, que es una técnica de análisis de datos que predice el valor de datos desconocidos mediante el uso de otro valor de datos relacionado y conocido. Modela matemáticamente la variable desconocida o dependiente y la variable conocida o independiente como una ecuación lineal. En la correlación indica la fuerza y la dirección de una relación lineal y proporcionalidad entre dos variables estadísticas. La correlación no puede medir la presencia o el efecto de otras variables aparte de las dos que se están explorando. Es importante saber que la correlación no nos informa sobre causas y efectos. Estos son como los temas que se trabajaron durante el periodo, durante el bloque. Tenemos cada uno de los temas que fueron explicados y de eso se trata nuestro mapa conceptual. Ahora pasamos al segundo acá, que fue la infografía. Yo la desarrollé sobre el tema de las tablas de frecuencia. Debemos aplicarlo a una situación de nuestra vida cotidiana. En mi vida cotidiana yo tengo una empresa pequeña que se trata de carga especial. Mi empresa fue creada con el nombre de Transportes Himalaya. Entonces, debemos tener en cuenta que las tablas de frecuencia nos permiten comparar un dato con otro y mostrar los cambios, mejorías, descensos y promedios de cantidades obtenidas en diferentes actividades. Una frecuencia es el número de veces que un dato aparece en un lapso de tiempo. Entonces, pasándolo a mi vida cotidiana, al determinar en el trabajo del cual estoy enfocada, las tablas de frecuencia me sirven como balance para llevar un control de los mantenimientos que necesito en los vehículos, aclarando, puesto que ellos son carros que viajan a nivel nacional, ¿sí? Aquí doy un ejemplo donde determino que tenemos los datos de los números de personas que consumen helado en una hora. Nosotros distribuimos helado porque los carros están afiliados a la empresa Mills de Colombia. Entonces nos vemos la cantidad de personas que consumen helado en una hora. Entonces podemos ver en la tabla que X se refiere a cada uno de los datos que tenemos, donde es claro el número de personas que consumen helado. La F es la frecuencia, representa el número de veces que representa un dato, en este caso el número de veces que las personas compraron helado.
Para poder determinar el porcentaje, lo obtenemos multiplicando la frecuencia relativa por 100. Ejemplo, para sacarlos, entonces el 0,3 lo multiplicamos por 100 y nos da 30, así como mostramos aquí en la tabla, y así sucesivamente con cada dato. La F representa la frecuencia absoluta acumulada y vamos a ir acumulando las frecuencias de cada dato, dándonos como resultado final 10, que es el número total de los datos que teníamos inicialmente. Así, de esta misma forma puedo recolectar los datos anuales de los cambios de aceite también, así como determinamos las personas que consumen helado, así mismo puedo sacar una forma determinada anual, ¿sí? Para saber de los cambios de aceite, para saber los mantenimientos continuos que se le hacen a los vehículos. Entonces, estos datos los recolecto anualmente para saber en qué repetidas ocasiones puedo hacer mi tabla de frecuencias relacionada al trabajo de mis vehículos. Ahora vamos a pasar al ejemplo del ejercicio. Bueno, entonces vamos a hallar los datos que nos piden acá. ¿Cuál es la edad de los conductores dentro de la empresa? Tenemos aquí la tabla donde están las edades de los conductores. Copiamos y pegamos a este lado izquierdo todo el rango de edades. Y vamos a datos. Le damos, seleccionamos las edades después de haberlas pegado. Le damos quitar duplicados y aceptar. Entonces miramos que nos quedaron 12 datos de los conductores. Ahora los seleccionamos, vamos a ordenar de menor a mayor, aceptar. La pasamos a la tabla donde necesitamos los datos. Ahora vamos a hallar la frecuencia absoluta. La fórmula igual. Punto sí. Abrimos paréntesis. Seleccionamos los datos. Están desde la tabla de 5. En este caso, L9. Nos paramos entre 5 y le damos F4 y L9, F4 para fijar. Punto y coma, igual, punto y coma, abrimos comillas, igual, cerramos comillas, shift, 6, la celda de donde necesitamos. Es que cerramos paréntesis y ahí nos da la frecuencia absoluta. Ahora sacamos el total. Una fórmula. Suma. Los 40 datos. Para sacar la frecuencia absoluta acumulada, el proceso es más sencillo. Entonces, aquí tenemos el 3, que es el valor original de la frecuencia absoluta. Y para este, ya lo he hecho acá, ponemos el valor, en este caso 5, en la casilla F16, más el valor anterior, que en este caso es la casilla G15. Es de 8, y aquí estiramos y nos saca toda la frecuencia absoluta acumulada. Y nos podemos dar cuenta que los valores total de la frecuencia absoluta es igual a este valor de acá. Nos dan los mismos. Bueno, para sacar la frecuencia relativa, pues ya la tengo aquí desarrollada, pero es muy sencillo. Tomamos la frecuencia absoluta, el valor de la frecuencia absoluta, y lo dividimos por el total de los datos. Entonces, aquí si nos paramos en la primera casilla, podemos dar cuenta que en la fórmula tenemos el valor de la primera casilla, que en este caso F15 es 3, y lo dividimos en 40. Entonces, aquí nos sacó todos los datos, rellenamos, autorrellenamos todos los datos y ya. Entonces, para sacar el porcentaje, ponemos primero estos datos en porcentaje, escogemos
esta casilla y le sacamos el porcentaje a cada frecuencia relativa. Luego rellenamos y a este total le hacemos la suma de todos los valores que nos dio el porcentaje. En cuanto a la frecuencia relativa, pues el primero es el primer valor que tenemos. En el segundo, así como miramos aquí en la fórmula, escogemos este valor por la frecuencia relativa acumulada anterior y nos da el total. Autorrellenamos y hasta el momento nos damos cuenta que el ejercicio está bien, puesto que aquí tenemos un 100%. Ahora vamos a explicar las medidas de tendencia central. Entonces, para hallar la media, tenemos igual, tenemos promedio, abrimos paréntesis, decimos que vamos a escoger los datos, en este caso tenemos los datos desde el 5 hasta el 9, y ahí tenemos el promedio. Para hallar la mediana, entonces es igual, mediana, paréntesis, y la moda, así se llama, moda, ponemos paréntesis, y nos falta un igual, nos falta un igual, y así, sencillo, hallamos cada uno de los datos que necesitamos. Bueno, entonces ahora sacamos el valor máximo. Ya tengo las fórmulas y tengo todo ya desarrollado para ahorrar un poco de tiempo. Entonces, la fórmula es igual máximo, la selección de los datos igual. Enter. El valor mínimo es de igual forma, igual mínimo el valor de los datos y enter. Para el rango tenemos entonces, que es el valor máximo menos el mínimo y nos da este total. Para la varianza tenemos una fórmula que es igual var.s, el valor de los datos, y nos da esto. Para la desviación estándar, entonces la fórmula es desves.m y el valor de los datos. Y para el coeficiente de variación, entonces tenemos el valor de la desviación estándar dividido sobre la media y nos da este valor. Entonces ahora vamos a desarrollar los gráficos. Para iniciar a hacer los gráficos, entonces nos vamos para escogemos aquí desde el encabezado todos nuestros datos. Vamos a insertar y en insertar le damos gráficos recomendados. Escogemos nuestra gráfica de barras y tenemos el histograma. Un gráfico como en torta, se puede decir, nos vamos y lo escogemos, nos vamos aquí donde dice seleccionar datos, agregar en nombre de la serie la absoluta frecuencia absoluta, perdón, vamos estos datos en valores de la serie y luego escogemos nuestros datos y le damos aceptar. Le damos en editar el rango de rótulos del eje y vamos a escoger las edades y le damos a aceptar y aquí aceptar. Revisamos nuestro diagrama y aquí tenemos cada una de las edades de un color distinto y representado en nuestro diagrama. Y así, cambiando el estilo de nuestro gráfico, podemos determinar los porcentajes de igual forma correspondientes a nuestra tabla y por cada color distinto, según la que tiene cada conductor de nuestra empresa. Y ya.